Yo trabajé con Gerard muy cercanamente durante mi estadía en París en 1980, en años anteriores, por supuesto. Nos habían visitado, nos veíamos continuamente en el seminario de Bernard Potier, en la Sorbona, pero con continuidad, sencilla, de verlo incluso 3 y 4 veces a la semana, en 1980. ¿Por qué? Estaba terminando de traducir el manuscrito de Huarochirí al francés. Está un poco apresurado porque la editorial Harmattan, que ya se había comprometido en publicarlo, lo apresuraba y él me decía: ay, mijo, ¿cómo quieren que esto lo hagan tan rápido que por aquí, que fíjate esto? Y empecé pues a conocer el manuscrito de Huarochirí a fondo, al lado de él, en el momento en que lo traducía al francés. Salió el libro poco después, finalmente lo sacaron muy rápido. Y entonces yo le escribí a José Luis Rivarola. Le dije: mira, José Luis, ha salido un libro extraordinario sobre el Perú, del francés, y es conveniente hacer una reseña. Voy a hacer la reseña del libro de Gerard y te pido un espacio en Lexis. Entonces me dijo: naturalmente, por supuesto, mándame el artículo de inmediato. Y así ahora me refiero a la cocina, la gran virtud de Gerard. Cocinar en una olla muy grande, ¿sí? Un cuscús divino. Bueno, recuerdo pues que conversábamos sobre la reseña y él me iba sirviendo el cuscús en el baño. Así es que yo comía su cuscús mientras decía: ¿qué te parece si ponemos esto, si quitamos esto? Así, de esta colaboración culinario-filológico-lingüística, salió aquella reseñita que la envié de inmediato al buen José Luis. Pero José Luis tenía ya muy copado la edición de Lexis. Entonces me escribió: mira, como necesitamos que esto salga de una vez, sería lo más oportuno que otro querido amigo, a quien ahora recuerdo e invoco, Franklin Pease, lo aceptó en la revista histórica. Es la primera reseña de la obra de Gerald Taylor, ha de saberlo, apareció en esta casa de estudios. Lo pueden ver perfectamente, gracias a Franklin. Bien, ahora voy a comenzar, con el permiso de ustedes, después de este muy sentido homenaje a Gerald, con la ponencia. En primer lugar, voy a decepcionarlos absolutamente, y lo siento en el alma. ¿Por qué? Porque el día de ayer, en las extraordinarias conferencias e intervenciones que hemos tenido, nos hemos adornado y degustado con unos paisajes maravillosos. Todo ha sido fotografías de sitios arqueológicos, pero de paisajes esplendentes, que era nuestro país, nuestro Perú. Algo maravilloso realmente. Yo estaba muy emocionado, porque evidentemente, o sea, yo soy antropólogo, pero me emocionaba mucho acceder a la antropología y a la arqueología desde las fotografías que los expositores tenían detrás. Ahora la decepción es terrible, a pesar de que el tema es un poco escalofrío, porque es la seducción, y además está en rojo. No obstante, esto se va a llenar de cuadros, de flechas, de diagramas, de esto y de lo otro, y eso es muy feo. Entonces, pues, mis primeras disculpas: no voy a presentar fotos, no voy a presentar los paisajes, desgraciadamente, sino fotos y paisajes mentales, puramente mentales. La armazón mental
del manuscrito de Guarachirí, que espero sacar. Comienzo con una cita de un profesor muy querido mío, Roland Barthes, que en uno de sus libros dice: el paradigma seductor versus seducida se apoya en un código cultural banal, la topología estereotipada de los personajes, de los empleos en el teatro del amor. La joven, virgen, inexperimentada, se opone a la mujer madura, experimentada, preferible a la primera. Oposición codificada, 1000 veces utilizada en literatura, en las confidencias, en las conversaciones, la filosofía amorosa de nuestra civilización. Seducción. Veamos. Comencemos por el término. En los diccionarios usuales, la seducción se define por los rasgos semánticos: engaño, persuasión, atracción. Ello permite distinguir la seducción del rapto, el secuestro o la violación. Pero, como siempre ocurre con los diccionarios que se quedan cortos, no puede diferenciarse entre seducción y la burla. Por ejemplo, Don Juan. Don Juan es un burlador, no es un seductor, es un burlador. Y luego tenemos los libertinos, Casanova, Rubirosa. Yo me coloco ahí. Es decir, es otra cosa. Libertinaje, burla y seducción. Entonces, vamos a ver qué hay en la seducción dentro de las teorías occidentales, saliendo de los diccionarios. En psicoanálisis, Freud y Lacan solo estudian la seducción como un trauma sexual, patogénesis y neurosis. En sociología, efectos relacionales de la seducción en las comunidades, políticos, legales, de género, público, privado, etc. Un poco más cercanos a nosotros, en folclorística, Steve Thompson, los relatos de seducción se supeditan a la categoría del engaño. Esto es lo que indica Thompson y clasifica todos los relatos de seducción, como costumbre de todo el mundo, bajo el criterio del engaño en semiótica. El primero en dedicarse al estudio de la seducción en semiótica fue Hermann Parlé. Lo estudió bajo la categoría del secreto, en lo que él llama la lógica de la seducción. Pasamos a Greimas y Courtés. Para ellos la seducción es una forma de manipulación. Dicen exactamente una acción del hombre sobre los otros hombres para hacerles ejecutar un programa dado. Definición precisa, definición bastante segura que nos abre la puerta a la seducción en el manuscrito de Guarachirí. Desde nuestro punto de vista ahora, apartándose de todos estos teóricos, en la tradición oral andina el tema seducción constituye un motivo caracterizado por un programa narrativo general en que obran dos sujetos: el sujeto seductor, que vamos a llamar S1, y el sujeto seducido, S2. ¿Por qué? Porque no siempre el sujeto seductor es varón y el sujeto seducido es mujer. Es decir, pueden intercambiarse perfectamente los roles. En efecto, ahora bien, entre estos dos sujetos, S1 y S2, intercambian dos objetos de valor cultural, tanto inmanente, prácticos, como trascendentes míticos, en un convenio de donación. Yo te doy, tú me das. De parte del seductor, ora, donar el agua para el riego de las chacras, ora, conceder la anexión étnica. Es importante, la anexión étnica es capital en todas las tradiciones culturales de Occidente. Los romanos lo llamaban tenere regionem, es decir, ocupar una comarca. Para lograr
la unidad comunal y sociocultural de una determinada zona. Esto lo veremos en la cuarta variante. De parte del seducido, se trata de la donación de un cuerpo a ser poseído por el seductor. Por lo tanto, ambos sujetos, el segundo y el tercero, son considerados allí como emplazamientos de transferencia de valores. Nuestro corpus de estudio es el manuscrito Huarochirí. Ese es el corpus general de estudio. Ahora bien, este corpus general tiene dos subcorpus. El primero de ellos lo llamamos subcorpus de referencia y el segundo, subcorpus de trabajo. El primer subcorpus de referencia está constituido, como lo ven ustedes allí, en el lado derecho, el capítulo 6, el capítulo 30, el capítulo 31 y el capítulo 12. Estos son los 4 capítulos en que se encuentra el motivo de seducción en el manuscrito de Huarochirí. Lo llamamos corpus de referencia. En este corpus de referencia se encuentran ahí sí insertos los 4 relatos que vamos a ver, los 4 relatos de seducción. En el primero, el demiurgo Pariacaca, ese uno ya lo hemos visto también en varias ponencias anteriores, seduce a la campesina Chuquisusu, ese 2. En el capítulo 30, el acequiero. Acequiero es cuidante de acequia. Como ven ustedes, quiero que se fijen, hay la división que vamos a hacer entre las variantes, estas 4 variantes, está que las primeras 3 están dirigidas por un objeto de valor cultural, la combinatoria entre el agua y el cuerpo. Te doy agua por cuerpo. En el segundo, el objeto de valor cultural, decíamos, es la anexión étnica. Te doy la anexión étnica y a cambio de tu cuerpo. Como ven ustedes, el objeto cultural 2 no varía. Es la base de la seducción. Entregar el cuerpo. Este es el objetivo fundamental de todos los programas de seducción que enseguida vamos a ver. Entonces, tenemos la primera variante. En la primera variante, el corpus de trabajo nos presenta, esto es evidentemente resumido aquí, no con el afán de mostrarles por primera vez, ni mucho menos, como ustedes saben, el manuscrito de Huarochirí de memoria, es simplemente un recordatorio, y lo vamos a hacer rápidamente. En el capítulo 6, la comunidad cupara sufre por la carencia de agua. Una hermosa campesina de esa comunidad, Chuquisusu, padece amargamente esta falta. El demiurgo Pariacaca aprovecha esta circunstancia y agudiza más la escasez de agua. Así le plantea el pacto de seducción. Voy a hacer salir una gran cantidad de agua de tu laguna, pero antes vamos a acostarnos juntos. Es el secreto de Germán Parra se fue volando. Aquí es totalmente abierta la seducción. Y lo van a ver en los cuatro relatos. Yo te seduzco, te estoy seduciendo, fíjate. Y la otra, ajá, no, ahora vas a ver. La campesina precavida le dice al demiurgo que cumplirá con hacerlo luego de que estén regadas sus chacras. Pariacaca cumplió con su ofrecimiento, pero Chuquisusu aplaza su entrega al dios. Urgido por la posesión de la campesina, el demiurgo le ofrece regar abundantemente los campos de los cupara, o sea, de toda la comunidad, cosa que cumple. Chuquisusu decide unirse a Pariacaca en la bocatoma de la acequia de Cococharí. Allí Chuquisusu se rectificó y Pariacaca continuó su camino. Segunda variante. El objeto de valor cultural sigue siendo lo mismo, el cambio, ¿verdad? Agua contra cuerpo. Capítulo 30. El campesino Anchicara, ya no se trata de un dios y una campesina, sino de 2 campesinos, ¿eh? Nada más. El campesino Anchicara es el acequiero de la comunidad Ariauca, encargado de vigilar el manantial Porví. Inopinadamente arriba al lugar la hermosa campesina Guayama, de la comunidad Picoy, y se apodera del manantial impidiéndole su fruto por Anchicara. Este, enamorado de Guayama, trata de seducirla con palabras halagadoras. Ella se empecina en su propósito. Arriban los hijos de Anchicara, que sacan a fuerza el agua de Porví. El acequiero y la usurpadora concilian sus diferencias. Cito, Anchicara y su mujer Guayama pecaron.
Luego ambos y los hijos de Anchicara se petrificaron. Tercera variante. Aquí, otra vez, el objeto del valor cultural a intercambiar es agua por cuerpo. Capítulo 31. El demiurgo Colquiri, cita, deseaba mucho tener una mujer. Aconsejado por el demiurgo Cumiraya, ve desde lo alto de la comunidad de los Concha a la bella campesina Capiama y de inmediato decía ser a su mujer. Así le envía un mensajero con un falso recado. En el cerro ha parido una llama de propiedad de Capiama. Al enterarse, ella, luego de un breve rito, parte de su casa acompañada por el mensajero. Además de un amuleto, porta, esto es muy importante, el porongo de Chicha Lataca. Colquiri la espera, pero metamorfoseado en el ave calcayo. Al tratar de coger al calcayo, la campesina derrama la chicha del porongo y de inmediato brota el manantial Ratactupi. Coloca al calcayo en su regazo, donde empezó a crecer. Capiama intenta observar al calcayo, pero este cae convertido en un muchacho muy hermoso. Colquiri descubre entonces su personería demiúrgica y declara su deseo a Cayama, quien se enamoró de él enseguida. Así se acostaron juntos. Luego, ambos viajaron a la residencia de Colquiri en Yanzacocha. Como los temas, hay muchísimos temas sumamente interesantes en toda esta evolución, solo me voy a ocupar porque es importante, muy importante creo yo, este caso. Noten ustedes, aquí Capiama parte en búsqueda de su llama, solamente llevando un porongo de chicha. Por querer coger al calcayo, que no es otro que el demiurgo, hace caer, vuelve la chicha. Y la chicha se convierte en un manantial. Muy bien. ¿Y la Biblia? En la Biblia es exactamente lo contrario. No es el objeto cultural elaborado, chicha o cualquier otra cosa, el que se convierte en el objeto natural, el agua, sino a la inversa, las bodas de Caná. Para hacer solamente referencia, podemos hablar de Moisés y el golpe de la vara para hacer salir agua, para satisfacer la sed del pueblo judío cuando salen de Egipto, y otros casos. Pero, y la boda de Caná, ¿qué pasa? Se transforma a la inversa. ¿Qué se transforma? El objeto natural en objeto cultural, el agua en vino. ¿Ven ustedes la diferencia? Son estos detalles de minucia los que permiten mostrar, y esa es una de mis tesis en el libro que ha mostrado Almeida, los que permiten mostrar la identidad andina, o en su caso, la identidad amazónica. Esto es lo que llamaba hace un momento Celia la mirada interna al texto. Las extraordinarias miradas que hemos visto el día de ayer, externas al texto, del texto hacia afuera. Se complementa con nuestra mirada del texto hacia adentro. ¿Por qué? Porque ahí aparece, en nuestro humilde criterio de lingüistas y semióticos, allí aparece la diferencia entre la identidad andina y la identidad usurpadora, la identidad conquistadora, etcétera, occidental. Seguimos. Lupi. Como les decía, aquí se invierte. Ya no es el varón, el dios quien seduce, sino es a la inversa. Es la campesina quien seduce al dios. Al dios héroe, porque muy bien lo hemos visto ayer en varios casos que se han citado. Tutaykire es un héroe, es un hijo Caricaco, por supuesto, pero es un demiurgo héroe.
Él es un conquistador, está llevando todas las conquistas de las partes altas de la zona y llega a donde está la hermana de Chukisusu y sucede lo siguiente. El demiurgo héroe Tutaykiri, acompañado de sus hermanos, realizan una expedición de conquista. Una hermana de Chukisusu, el texto, lo estaba esperando en su chacra con la intención de seducirlo, claramente. Con ese objetivo le mostró, cito, sus vergüenzas y sus celos, además de ofrecerle posada, bebida, chicha y comida, ticticito, como dice él. Tutaykiri, seducido, se quedó allí con sus hermanos. La expedición terminó en Pachacamac de Alloca de Abajo, pero de no haber sido la seducción de la hermana de Chukisusu, las chacras de los Guarochirí y los Quinti llegarían hasta Caranco de Abajo y Chic. Bueno, ahí tienen ustedes el corpus de trabajo. Veamos entonces cómo puede organizarse el motivo. ¿Por qué el motivo? ¿Por qué este motivo? En tradición oral peruana he estudiado 4 motivos, 4 grandes motivos. Cuando se trata de los motivos hay que tipificarlos para poderlos contrastar, para poderlos correlacionar, para poderlos catalogar, etc. Si no, no se puede hacer nada. El catálogo de Thomson, de Steve Thomson, el famoso catálogo de 6 volúmenes de Thomson, tiene el gravísimo defecto de ser una catalogación de la mítica mundial, pero sin criterios precisos, sin criterios bueno, más o menos exactos, de tal manera que un relato pueda ser ubicado en un punto preciso y adecuado. Aquí tenemos entonces nuestro propósito, el motivo. De un lado tenemos ese uno, el seductor, que es lo que llamaríamos el actor, destinador. ¿Qué cosa destina? El agua y la anexión étnica. ¿A quién? Al actor destinatario, que en este caso es la seducida o el seducido. El actor destinatario, a su vez, recibe del actor destinador el objeto cultural 2, que es el cuerpo. 2 planos en el plano descriptivo. En el plano descriptivo, que es el primero, el segundo es el plano semántico, en el plano descriptivo tenemos de un lado el estímulo por el cual comienza la seducción. Es lo que llama además la manipulación. Vamos a manipular al otro, ¿verdad? Y yo lo llamo más bonito, maquinación. Si la otra no entiende que la están seduciendo, no se va a producir la seducción. Y este es el error, a mi modo de ver, de Germán Parrell. Él cree que es un secreto. No, señor. Por lo menos en todos los 4 casos que tenemos aquí, en los Andes, se trata de un entendimiento. La otra entiende perfectamente el seducido, sea mujer, como acabamos de ver, Chukisusu, Guayama, Kayama, cualquiera de ellos, tiene que entender el propósito del otro. Si no, no hay relato. En cambio, este entendimiento corresponde a su avenimiento, de acuerdo. Si no hay de acuerdo, si no está convencida, no se produce la seducción. Ahora bien, entonces, el relato propiamente dicho, se tensa entre estos 2 extremos y tenemos la decisión de un lado y la ejecución del programa de seducción. Este programa de seducción es un programa de encantusamiento. La palabra es hermosa, no se usa acá corrientemente, pero está muy bien definida en el diccionario y es muy antigua. La podemos encontrar en Covarrubias, antes de la conquista del Perú, la podemos ver repetida en el diccionario de autoridades y el día de hoy. O sea, es una palabra que es muy bonita, que está compuesta por otros 2 términos, es encantar y engatusar. El Dios encanta y al mismo tiempo engatusa, de tal manera que la seducción se va a definir estos 4 relatos por un fenómeno de encantusamiento. Ahora bien, hasta ahí lo que podríamos llamar estructura superficial, tradicionalmente en semiótica. La estructura profunda, o sea, para nosotros el plano modal, el plano semántico,
Ya no se trata de la performance, o sea, del programa narrativo a realizar, sino más bien de la competencia para poder realizar ese programa. El modo, rápidamente. En gramática, el modo es la definición de la característica de un enunciado, de una frase, de un sintagma. ¿Qué tipo de característica? Es una característica de modo. ¿Qué es ese modo? Entonces, orden, aceptación, negación, pregunta, afirmación, etc. Estos son los modos. Eso en gramática. Pero, un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, Valli, el gran lingüista de psicología social, quiso ligar la modalidad lógica con el modo gramatical. Y entonces permitió lo que vamos a ver enseguida, lo que llamamos modalidad, no modo. Es para la gramática. La modalidad. ¿Qué modalidades? Es decir, que uno no puede hablar, si es que no introduce en su frase, en su sintagma, en su enunciado, poder, saber, creer, querer, tener. No. Si no hay estos 4 elementos fundamentales dentro del habla, no se entiende a la persona. No se entiende, sencillamente. Tengo que hablar entonces bajo la modalidad del querer, o del poder, o del saber, o de. Bueno, el catálogo de modalidades está en pleno estudio, de tal manera que esto no es posible. Lo que vamos a ver aquí son 4 modalidades fundamentales. Las modalidades veridictorias, es decir, yo voy a decir verdad, yo te digo verdad. Es el ser versus el parecer. Son los 2 verbos que se van a manejar. Las modalidades volitivas. Querer hacer. Quiero hacer, no quiero hacer. Ya ven ustedes, es fácil. Ser, parecer. Con que yo te quito el agua y parece que te la quito. Pero no puede ser, el propósito es seducirte. De lo que se trata es de seducir. El hecho de lo que hace Pariacaca, la primera variante, te quito el agua, te dejo sin agua. ¿Para qué? ¿Para dejarte que te mueras de sed? No. Se trata de seducir. Ese es el parecer. ¿Estamos? Ser y parece. Problema de la verdad. ¿Digo la verdad? No digo la verdad. Modalidad volitiva. Querer hacer. Quiero seducirte. La otra. No quiero que me seduzcas. O quiero acceder, etc. Modalidad potestativa. Poder hacer. ¿Puedo seducirte? ¿No puedo seducirte? ¿Te deja seducir? ¿No te deja seducir? Finalmente, las modalidades posesivas. Hacer, tener. ¿Tienes el agua? ¿No tienes el agua? ¿Tengo tu cuerpo? ¿No tengo tu cuerpo? Etc. Ahora bien, aquí vamos a pasar rápidamente todo esto porque el tiempo ajusta y si no, Carmela me pega un pocacho en la cabeza. Así es que vamos a ir rápidamente. Me ha hecho varias amenazas, siempre, desde hace mucho. Cada vez que habla, mira, tú te demoras. Bueno, sigamos. Estoy contando. Sí. Plano descriptivo. O sea, primer plano, el tiempo. No vamos a trabajar el espacio. ¿Por qué? Sencillamente no puede ser. Toda la espacialidad ha sido tratada aquí el día de ayer con mucha precisión, de tal manera que nos vamos a dedicar al tiempo, porque el tiempo es lo fundamental que hace andar el relato, hace marcha el relato, hace que el relato avance. Y aquí el tiempo es un tiempo absolutamente indeterminado. No es un tiempo cronológico, mucho menos un tiempo cosmológico, día, noche, cronológico, tal hora, tal momento, tal horario. No. Eso usted sabe bien, en los mitos es muy difícil de encontrar semejante cosa. Bueno, sí se encuentra el tiempo cosmológico, pero
De ninguna manera el tiempo está marcado. Aquí, cuando el tiempo no está marcado, le llamamos tiempo eónico. Es un eón. Otros lo llaman el Evo. No confundir con Evo Morales, por favor. Se trata de un tiempo inconmensurable. No se puede medir. No tiene divisiones, es un transcurrir, un devenir. Un simple devenir del tiempo. Ahora bien, sin embargo, ¿qué nos presenta el tiempo aquí? 3 etapas, 3 secuencias, una etapa incoativa, una etapa durativa y una etapa terminativa. En todos los casos, estos son los periodos. La secuencia incoativa. Hay un incidente precedente, siempre, en los 4. Y ahí están los 4, pero no nos vamos a detener en ello, ya que ustedes recuerdan muy bien de qué se trata. La siguiente secuencia es la secuencia durativa. En esta secuencia durativa tenemos varios incidentes. El incidente inicial, el incidente subsiguiente, el incidente posterior, el incidente postprimero. Y luego tenemos la secuencia terminativa, aquella que cierra el relato. En el incidente ulterior, por ejemplo, ahí lo ven ustedes, Pariacaca prosigue su camino, en el caso de la primera variante. En el caso de la segunda, los hijos de Anchicara quedan petrificados. En el tercero, Colquiri lleva a Capiama a Yanzacocha. Y en el cuarto, los lugares por anexar quedan vacantes. Ahora vamos al asunto que más me interesa presentarles a ustedes, que, bueno, antes de entrar en ello, el programa narrativo, o sea, para terminar el plano descriptivo del relato. Aquí tienen ustedes cuál es el resultado de todo esto a nivel descriptivo. ¿Cuál es el hacer? La seducción. Yo te hago hacer esto, la manipulación, demás. Entonces, hacer manipulación primero y el segundo hacer la segunda manipulación. En la primera, esto es lo que se llama PNB, es programa narrativo de base. F es la función. El sujeto 1, ¿quién es el sujeto 1? El seductor. El sujeto 2 es ese 2. Ese signito del herraje hacia abajo significa conclusión. El herraje hacia arriba significa separación. Entonces, en el comienzo del relato, el sujeto 1, el Dios, el demiurgo, está conjunto con el objeto 1, objeto de valor cultural, que es el agua, del cual está separado, ahí lo ven el signo, ese 2, o sea, el seducido. Pero ¿qué pasa? La transformación, el hacer, la manipulación. Con la manipulación, el sujeto 1 se separa del agua y el sujeto 2 lo recibe. Ven ustedes que los signos cambian, absolutamente. Pero este primer programita así pequeño se transforma y vemos desde la perspectiva del seducido. El S2 está conjunto ¿con qué? Con el objeto cultural 2, que es su cuerpo. La campesina es dueña de su cuerpo. Puede entregarlo o no a Dios. ¿Entienden? En el caso de la violación, esto no ocurre ni mucho menos en los burladores, ni todos estos otros tipos de relación hombre-mujer. No ocurre. Entonces, ese 2, dueña de su cuerpo, está conjunta con su cuerpo, del cual está disjunto, separado, ese 1 que es el demiurgo. Esto se transforma con la seducción, y ese 2 que estaba disjunto del objeto cuerpo, el demiurgo estaba disjunto, separado del cuerpo de la seducida, entra en conjunción con ella. Como ven ustedes, la fórmula resume todo el motivo. Al evolucionar de un pasaje a otro en un relato, cada actor, los actores es lo que tradicionalmente se llama personaje. Sería muy largo decir por qué no usamos el personaje, por qué no usamos protagonista, antagonista y todas esas cosas. El actor acumula una serie de semas. El sema no es nada más que unidades mínimas de significación. Semas específicos que precisamente van a dar su identidad. Inherentes. Sin esos semas no se entiende quién está actuando y por qué actúa. Esto es muy importante. O porque es seductor o es seducido. Es seductor o es seducido. Tiene que decir, si esto no se entiende, sencillamente
el relato se viene abajo. Y aferentes, es decir, aquellos que recibe, aquellas marcas semánticas, que recibe del contexto particular de cada enunciado. Él avanza el relato y va predicando, echándole a la competencia del actor los seres. Allí va, ya lo van a ver. Voy a tratar, como les dije, solamente la primera variante, nada más, dado Carmela que está dando miradas asesinas. El actor seductor Pariacaca avanza en el relato de la primera variante. Hace, no hace, es hacer. ¿Qué hace? El conjunto de marcas semánticas que le competen son demiurgo, cautivado por Chukizuz, apetente, ganoso, obstructor, cínico, consolador, ofrecedor, condicionante, seductor, cumplidor, proveedor, reclamante, apremiante, prometedor, diferente, acequiador, proveedor, recuestador, posesor, consintiente, guiador de relicto. En cambio, Chukizuz, a la inversa, campesino, verdad, doliente, codiciada, impotente, desconsolada, reacia, contraponedora, seducida, satisfecha, regante, dilatoria, desconfiada, apromada, exigente, prometedora, intercesora, aquiescente, cumplidora. Como ven ustedes, lo que quiero es que se fijen que cada quien acumula rasgos semánticos mientras avanza el relato. El relato avanza y va acumulando rasgos semánticos que entran en contraposición, y cada rasgo semántico, vean los que hemos visto allí, están en el lado izquierdo. Todos estos forman la molécula sémica de cada uno. Una molécula sémica del actor seductor y una molécula sémica del actor seducido. Del actor seductor, el demiurgo ganoso es un intencionado. El cínico consolador es un ateo. Condicionante seductor es engañador. Reclamante repromisor, como reclamante, repromisor, poseedor, realizador, etcétera, etcétera. En las figuras semánticas, estas figuras semánticas son indexadas. Esas son las flechas son las indexaciones allí. Si nosotros les ponemos un simbolito a cada uno de estos, tenemos lo siguiente. La verdad. Intención, engaño, contrapropuesta, realización. Cuando el eje de la verdad se produce semánticamente, tenemos el ser estar de un lado y el parecer del otro. Ser estar, la intención del demiurgo. Parecer, la contrapropuesta de Chukizuz. Ahora bien, ¿qué pasa? De N1, que es el ser estar, se pasa al no ser estar, al engaño. Enseguida, al parecer, la contrapropuesta, la realización de la contrapropuesta, el no parecer, y finalmente, el ser estar. Es decir, se produce, como ven ustedes, un 8. Esta es la famosa cinta de Moebius de la semántica. ¿De dónde sale eso? La mente humana. La mente humana funciona así. No puede salir de ahí. Eso es todo. Ese es el encierro de la mente humana, por lo menos hasta lo que ha llegado el día de hoy, el estudio del lenguaje como realización, como inmanencia del funcionamiento mental. Eso en cuanto a la verdad. Podemos ir rápidamente de la molécula sémica del actor Pariacaca en cuanto al querer hacer. Es cautivador, apetente, luego deseoso. Ofrecedor, prometedor, luego es comprometedor. Apremiante, insistente. Chukizuz, a la inversa. Reacia, apática. Desconfiada, rehusadora. Contraproponedora, renuente, aplomada, desinhibida, prometedora, transigente. Veamos qué pasa pues ahí rápidamente con el querer. Quiero hacer, el deseo. No quiero hacer, la apatía.
Por supuesto, arriba está el deseo del Dios, debajo está la apatía de la campesina, la renuencia, por supuesto, arriba el rechazo, y finalmente la condescendencia y la seducción. Impulso, concesión, rechazo, desistimiento, ven usted, son las categorías que guían el avance del relato. El poder hacer, ¿quién puede hacer? Puede hacer, desde luego, el demiurgo. El demiurgo está cargado con esa potencia tremenda. Es obstructor, cumplidor, proveedor, deferente, consintiente, luego es capaz, condescendiente, convencedor. Doliente, impotente, desconsolada, en cambio Chuquizuzu es incapaz en un principio, luego saca ventaja de su situación, luego rehúsa, luego es acatadora, conformista, en fin, el último cuadro lo pueden ver allí: potencia, sometimiento, impostura, obediencia. Rápidamente, con todo ello, hemos logrado identificar el motivo. No hay otro motivo que tenga estas características, tanto en el plano descriptivo como en el plano semántico. Ahora sí, añadimos todo esto a los 5 motivos que tenemos. El motivo de la petrificación, excelentemente estudiado por Celia en su tesis de doctorado, y los 4 motivos que aparecen en tradición oral peruana. Ahora se añade este motivo de la seducción. Un pedacito más y termino. Tienes 5 minutos Para estas 2 páginas. Bien, rápidamente en conclusión. Del estudio del motivo seducción en el manuscrito Huarochirí surgen algunas notas sobre el patrimonio tradicional oral peruano y la participación de dicho patrimonio en el programa planteado por Ferdinand de Saussure concerniente al, cito su curso, estudio de los signos y su vida en las sociedades humanas. La primera nota tiene que ver con esos signos de naturaleza oral, al tratar de salvaguardarlos mediante su escritura, sobre todo teniendo en cuenta que los discursos de los informantes se dan en situaciones de enunciación particulares. No solo el presente trabajo, sino los que hemos escuchado, por ejemplo, estos días, insisten en contextualizar el subcorpus de referencia, o sea, todos los capítulos del manuscrito, de muestras colectadas. En efecto, pese a la independencia textual y narrativa de los motivos, él o los transcriptores del manuscrito de Huarochirí insertaron el discurso mítico en un discurso ritual y además se inmiscuyeron en el propio discurso mítico mediante enunciados que contienen lo que llamamos en lingüística enunciaciones enunciadas o referidas. Se trata al menos de 2 condicionamientos indispensables a ser tenidos en cuenta y por lo tanto, al haber prescindido en nuestro trabajo de dichos factores, para ser plausiblemente finiquitado, se requiere de un examen pormenorizado del subcorpus de referencia y de sus mecanismos de enunciación.